Hola, ¿qué tal? Te saluda Andrés López, director de Rich Dad Madrid y de andreslopez.net. En este vídeo te quiero presentar a una persona que tiene el honor de tener uno de sus libros entre los 100 primeros puestos de los libros más vendidos en España. Además, él mismo se autotitula como psicoterapeuta financiero. Nos hablará un poquito de qué significa eso. Te estoy hablando de Juan Marín Pozo. Juan, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Andrés. Encantado de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias por concedernos este tiempo y por compartir con todos nosotros tus conocimientos. Muchas gracias. Juan, antes de nada, felicidades por ese éxito que has tenido con tu libro, Finanzas para un tonto. El título es completamente llamativo, porque Juan, ¿tú crees que la sociedad española, en términos financieros, en términos de educación financiera, nos podemos considerar tontos, entre comillas, bueno, en el buen sentido de la palabra? Bien, primero para que alguien se considere tonto, yo creo que debería ser bastante humilde. Y España no es un país bueno, que sea muy humilde en ese aspecto, ¿no? A nivel personal. Pero sí es verdad que muchas veces he explicado que tonto es el que no hace nada con la información, mientras que yo dejo bien claro que ignorante es el que no tiene la información, con lo cual sí es verdad que quizás vende más ese título de finanzas para un tonto, pero realmente debería ser finanzas para un ignorante, ¿eh? Que intenta el libro precisamente es no dejar ignorantes y que cada cual decida si será o no será tonto después de tener esa información, ¿no? Leyendo tu blog, un blog que recomiendo de primera mano porque da información, mucha información de valor. Leyendo tu blog hay una frase que a mí me ha encantado y que dice, ignorante es el que no tiene la información y tonto es el que no hace nada con la información. Buenísima. Precisamente a eso me refería. Encuentro muchísimas personas que me escriben diciéndome que les ha gustado mucho el libro, pero mi pregunta siempre es, ¿vas a hacer algo con esa información? También pongo siempre el ejemplo de que divertido puede ser de Harry Potter, el mío puede ser práctico, pero tú decides, ¿no? Entonces, como digo, ser ignorante o ser tonto, tal cual o tal. Bueno, Juan, ¿y qué recomendaciones nos darías a los tontos, entre comillas, financieros, para elevar un poquito nuestra educación financiera? ¿Qué recomendaciones nos darías? Pues lo primero es perderle el miedo a la palabra inversión. Y en algún momento lo hemos comentado contigo que la primera inversión debería ser en formación. Entonces, un buen libro, una suscripción a un blog, que puede ser gratuita en la mayoría de los casos, nos puede dar esa información. Entonces, primero, perderle ese miedo a la palabra inversión, digo en formación, pero perderle todavía más el miedo, sencillamente tenerle respeto a la palabra inversión cuando hablamos de dinero. De hecho, ahora en un minuto, si te parece, pues explicaremos cómo funciona el dinero, qué hace el banco con tu dinero, para que veamos la diferencia entre ahorro e inversión. Vemos que el resultado que obtenemos después de años ahorrando es que hemos ganado mucho dinero con nuestra nómina y eso lo podemos calcular y anotarlo en un papel, pero si después miras la cuenta corriente te vas a dar cuenta de que eres muy bueno trabajando, pero muy malo ahorrando, ¿no? Entonces, en algún momento, y hay un artículo por internet que habla de esto, es aunque usted no lo quiera, tendrá que invertir. Pues lo siento, pero tenemos que respetar la palabra inversión, pero perderle el miedo totalmente. Y para eso hacen falta muy pocas reglas a tener en cuenta. Yo creo que has dado en el centro de la diana, ¿no? Saber diferenciar entre ahorro e inversión. Porque en los tiempos que corren ahora mismo hay una gran diferencia entre ahorro e inversión. Totalmente. Ahorro al final es casi una garantía de pérdida. Si hablamos de que deberíamos sacar una rentabilidad, obtener una rentabilidad por nuestro dinero superior al IPC, que sube el precio del carro de la compra, y los impuestos que tenemos que pagar por ese rendimiento, ¿no? A partir de ahí podemos estar hablando de inversión, pero visto lo visto, todo lo que es ahorro resulta que es una garantía de pérdida. Y de hecho, si la única garantía que buscaban las personas es no perder su dinero, incluso ahora han hecho un experimento en Chipre últimamente para demostrar que ni eso era real, ¿no? Fíjate, al final resulta que lo más prudente, lo más conservador
conservador, si respetas, digo, estas reglas, va a ser invertir, no ahorrar. Nos comentabas que nos querías hablar sobre qué sucede con el dinero cuando lo llevamos a un banco. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el sistema financiero? ¿Nos puedes dar unos detalles, por favor? El sistema financiero, básicamente, que se entienda que vamos a hacer un dibujo mental con lo que ahora explico en 2 minutos, básicamente es muy sencillo. Normalmente nosotros, si tenemos 100 euros, pongo el ejemplo de que la persona tiene 100 euros, lo lleva a un banco o una aseguradora, a través de la cual también se puede ahorrar o se puede invertir, y esa entidad financiera primero debería estar registrada en el Banco de España. Ahora voy a hablar un poquito de garantías que son que siempre busca el ahorrador español. Debería estar registrada en el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para tener una garantía de hasta 100.000 euros, en el caso de España, en el Fondo de Garantía de Depósitos, que añado, abro paréntesis, hoy no tiene dinero porque le dieron los últimos 5.500 millones de euros a Bankia, si no recuerdo mal. Soy incapaz de decirlo en pesetas. Un montón de dinero. Bien, pero ahí tienes esa garantía y si algún día quiebra un banco, bueno, ya responderá alguien, ¿no? Vamos a decir que el gobierno casi somos todos. Pero a partir de ahí, lo que quiero dejar claro es que primero debería saber a quién le dejo mi dinero, porque precisamente si lo que quiero es ahorrar, no quiero invertir, tengo miedo a la inversión, primero debería mirar a quién le dejo mi dinero. Y España es un país de contrastes, porque nos vamos del extremo más conservador al extremo más imprudente, vamos a decir, y cantidad de personas que han quedado enganchadas en dramas como AFINSA, como Fórum Arte y Naturaleza, Nueva Rumasa, algo puede parecer tan legal o tan seguro como invertir en bonos pues de Cataluña o bonos de la Generalitat Valenciana. Resulta que no estás dejando el dinero a una entidad que está registrada y con lo cual está supeditada a ese fondo de garantía de depósitos. Y alguien algún día puede tener algún disgusto, yo digo, incluso a ese nivel, invirtiendo, por ejemplo, en bonos de la Generalitat, ¿no? A partir de ahí, lo que tenemos que tener claro es que si yo voy a buscar 3.000 euros por la mañana, a primera hora, justo cuando abren la oficina, ya hablo de una cantidad no demasiado grande, es posible que me digan que no tienen ese efectivo y que lo tengo que pedir para el día siguiente. Quizás sí lo tengan, pero es para su día a día, digamos, ¿no? Pero me van a pedir que bueno, lo pida y que mañana pues te traigan con el furgón, lo cual me hace sentirme importante, ¿no? Que pongan un furgón blindado solo para mis 3.000 euros. Pero por más aparte, lo que quiere decir es que ese dinero no está ahí, porque el banco sí que tiene claro que hay que invertir para sacarle rentabilidad. Entonces, esos 100 euros están invertidos, pero los reguladores, como ha dicho Banco de España, CNMV, etcétera, controlan varias cosas y una de ellas es que el depositario, que es el que recoge el dinero, debe estar separado legalmente del gestor, de la gestora, que gestiona el dinero. Con lo cual el depositario no puede gestionar, pero el gestor tampoco puede recoger dinero. A partir de ahí vamos a hacer una trampa legal, que es que el BBVA cree BBVA Gestión o la Caixa cree Vida Caixa, por ejemplo. Están dando pistas de quién es la otra compañía, ¿no? El caso es que hemos hecho las cosas bien, tenemos 2 empresas por separado y a partir de ahí esa gestora sí que invierte el dinero y siguen lo que yo llamo las 3 reglas del tonto, que son las poquitas reglas que deberíamos mantener primero para no perder dinero con nuestra inversión y además con muchas posibilidades de sacarle rentabilidad a nuestro dinero, que era la base al final del ahorro, por lo menos conservar ese poder adquisitivo que decía. Entonces, ellos siguen 10 reglas, que es la primera, y es sentido común, que es diversificar. Diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta, como dijo Harry Markovich, el premio Nobel de Economía, y a partir de ahí, si tú compras un piso o inviertes esa misma cantidad en un fondo de inversión que diversifique entre un montón de constructoras y promotoras de todo el mundo, pues es posible que tengas vamos a decir, el tiro un poquito más asegurado que no jugarte tu dinero a una sola opción, ¿no? De hecho, así nos ha ido con la burbuja que ha habido y en que todo el mundo se ha puesto, como digo, de un extremo al otro, ¿no? Hemos pasado de ser ultra conservadores con una cuenta corriente a invertir y especular con nuestra propia casa. Y ahí estamos hoy con verdaderos dramas familiares, ¿no? Realmente te salió mal la jugada.
pero era por no diversificar. La segunda regla que tienen en cuenta es el largo plazo, porque el largo plazo al final reduce de alguna manera el riesgo también, porque dentro de 10 años, vamos a considerar largo plazo 10 años, prácticamente todo tendrá más valor más valor o por lo menos más precio del que tiene hoy. Tengo claro que puede haber algo muy concreto que dentro de 10 años sea más barato que hoy, pudiera ser, pero si volvemos al punto anterior, que es diversificar, esa media que a mí me daba la seguridad de que no todo iba a ir mal, también me va a dar la certeza razonable de que dentro de 10 años el activo en el que yo haya invertido, por ejemplo, decía a través de un fondo de inversión o cualquier producto parecido, pues va a tener más valor. Sencillamente, a día de hoy, pues, los activos en general, digo, esa media está mucho más bajos que hace tiempo, ¿verdad? Todo el mundo, vuelvo al punto inmobiliario, todo el mundo preferiría comprar un piso a precio de hoy y no a precio del 2007, pero a la hora de vender todo el mundo quisiera vender al precio del 2007, ¿no? Pero eso se llama especular, es intentar acertar el momento. Entonces hay una tercera regla que hay que tener en cuenta, que al igual que la diversificación me exime de tener que acertar el lugar donde invertir, el activo en el que invertir, esa tercera regla que se llama promediación, lo que me exime es de tener que acertar el momento en el que invertir. Es todo lo contrario a la especulación. Es tener una estrategia y al final, como dice Warren Buffett en el libro El inversor inteligente, te va a dar mucho más rendimiento 100 euros, 100 dólares, como decía él, durante 100 aportaciones sistemáticas, que los 10.000 euros o 10.000 dólares aportados en el momento justo. Porque nunca sabes si vas a acertar el momento o no. Pero si tú haces compras sistemáticas, y ahí los expertos recomiendan que guardes el 10% de lo que ganas, tú mismo has leído el libro El hombre más rico de Babilonia, muchísimos más, pues ese 10% es el que tú deberías dedicar sí o sí cada mes a esa inversión. Como he dicho, a largo plazo. Aplicamos antes de estas 3 reglas el sentido común, que, por poner un ejemplo técnico, es si no tienes un fondo de emergencia, que el Banco de España recomienda que sea de 3 a 6 veces tus gastos mensuales, no deberías estar pensando, por ejemplo, en invertir para la jubilación, que eso sería seguramente largo plazo. Y al final este sentido común. Y lo que hay que entender, y ahí me imagino que estarás de acuerdo conmigo, es que cuando vamos al banco creemos que nos van a asesorar, y ahí lo que realmente es que nos están vendiendo el producto que toca, y es muy loable que esa persona tenga objetivos que cumplir, pero tenemos que entender que conocemos a personas que tienen un plan de pensiones, por poner un ejemplo, suele haber una campaña muy agresiva a partir de noviembre, octubre, noviembre, y en cambio nunca le han preguntado si tiene un fondo de emergencia. Y están poniendo su dinero en un lugar que teóricamente no se puede rescatar para la jubilación, ¿no? Claro, es que cuando estamos hablando de... Y a mí ese es un ejemplo que me encanta, ¿no? El ejemplo de la persona que entra por la puerta del banco y se sienta delante de un agente bancario que, bueno, queda muy bonito y da muchísima credibilidad por la tarjeta que tiene en su mesa con el logo del banco y asesor financiero y tal y cual. Y le damos muchísima mayor credibilidad de la que desde mi punto de vista, y veo que tú coincides conmigo, debería de tener, ¿no? Porque esa persona, tal y como tú has dicho, tiene que cumplir unos objetivos para su empresa, y te va a presentar un producto estrella que es el no va más. Entonces, como te lo dice alguien que está del otro lado de la mesa, de alguien que está trabajando para un banco, tú por tu ignorancia financiera, entre comillas, pues te dejas embaucar en ese producto y sales más contento y tocando las castañuelas, porque aún encima te llevas 3 sartenes último modelo y bueno, pues crees que has hecho el negocio de tu vida, ¿no? Sin embargo, yo creo que, al igual que tú, creo que eso no es así. Y es ahí donde entra en juego la educación financiera que tengamos, porque conociendo las reglas del dinero, porque desde poquito después de nacer hasta que nos morimos estamos jugando al juego del dinero, para ir a comprar el pan, para ir a comprar la leche, para comprarnos unos zapatos, para comprar el periódico, para comprar un coche o para pedir una hipoteca, tenemos que conocer las reglas del juego. A nadie se le ocurriría ponerse a jugar al ajedrez sin saber cómo mueven las piezas, o ponerse a jugar al tenis sin saber cuáles son las reglas. A cualquier juego
que nos pongamos o que queramos jugar, tenemos que conocer las reglas. Si no, estamos perdidos. Es como tirarnos a una piscina sin saber si hay agua o no hay agua. El batacazo que nos podemos dar es de órdago, ¿no? Entonces ahí coincido plenamente contigo y me parece que has puesto un ejemplo buenísimo. Entonces, Juan, viendo ya por las razones que tú nos has dado, que a la hora de ahorrar, ahora mismo los ahorradores son perdedores, no nos queda otra que invertir, porque el dinero parado no lo podemos tener. El dinero parado, como te he oído también a ti decir, tenerlo debajo del colchón es tampoco no hacer absolutamente nada. Y antes dabas un ejemplo también, es decir, vamos al banco, pedimos 3.000 euros y el banco no lo tiene en ese momento, o no nos lo puede dar al día siguiente. ¿Por qué? Porque el banco sabe cómo es las reglas del dinero y lo está moviendo constantemente. Entonces, viendo que el ahorrar queda ya aparte, que nos podemos olvidar de ahorrar, a no ser que estemos creando ese fondo de emergencia que tú estabas diciendo, esa cuenta en la que si las cosas vienen mal dadas y perdemos absolutamente todos nuestros ingresos, tirar de ahí esos meses para poner en marcha otros activos que nos puedan generar otra serie de ingresos, en el momento que eso lo tenemos cumplido, que ese ahorro está cumplido, ¿cuál crees desde tu punto de vista que sería la mejor inversión que podemos hacer? La inversión mejor, yo creo, y solo desde mi punto de vista, pero lo comentábamos contigo, de verdad que es formación. Antes lo hemos dicho hace unos minutos, pero de verdad que es formación. Al final no tenemos que tenerle miedo, únicamente tener la información. Una frase que hay a la entrada de mi blog es información financiera correcta para tomar decisiones. Sencillamente, cuando tú tienes toda la información, puedes tomar decisiones, ¿no? Antes me has hecho pensar, mira, ya tengo el título de un capítulo del siguiente libro que voy a escribir y va a ser La ruleta rusa financiera. Dices que no podemos jugar al ajedrez, o no sería lógico si no supiéramos las reglas. El único problema o la ventaja en este caso es que el ajedrez pues no me puedo pegar un tiro en la sien, pero si tú juegas a la ruleta rusa financiera, créeme que si no conoces las reglas puedes acabar muerto financieramente hablando. Y bueno, y eso trae consecuencias gravísimas. El tener problemas de dinero, pues, de hecho se está viviendo en España. Entonces, yo lo primero que haría para empezar es asumir responsabilidades, no flagelarme por lo mal que lo he hecho, sino decir, bueno, perfecto, lo he hecho mal. El no ser tonto sería, por ejemplo, no caer dos veces en el mismo fallo, con lo cual, una vez asumo las responsabilidades, intento aprender de lo que he hecho mal, no me flagelo porque no lo he hecho mal, sino que no tenía toda la información correcta, y a partir de ahí, pues, como digo, asumir esa responsabilidad, empezar a tratar al banco, porque voy a tener que seguir tratando con el banco, pero empezar a tratar al banco como lo que es un comercial, como lo que es un proveedor de productos. Y además yo diría a todo el mundo que hiciera una pequeña prueba, solo para comprobar que realmente lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Sería importante entender que en el asesoramiento financiero debería ser como un médico, que cuando tú entras por la puerta no sabe qué pastilla necesitas todavía. Te va a hacer una serie de preguntas y cuando tiene todos los síntomas, a partir de ahí pues, va a detectar cuál es esa enfermedad o esa dolencia y entonces te receta el medicamento adecuado. Bien, pues yo recomendaría a las personas que hicieran la siguiente prueba, las personas que quieren primero asumir responsabilidades y segundo entender que el banco al final tiene su trabajo. Entonces yo no defiendo a nadie, pero sería bueno que fueran a su oficina, la oficina con la que trabajan normalmente, y que preguntasen pues, qué pueden hacer con 1.000 euros que tienen ahorrados. A ver si le hacen muchísimas preguntas y una importante sería para cuándo tienes el dinero o sencillamente te van a ofrecer un abanico de productos. Hago también un paréntesis para dejar claro, que no se haya dado cuenta que ahora vuelvo atrás en esta entrevista, que no hemos hablado de productos, hemos hablado de conceptos, eso es importante, ¿eh? Entonces, vamos a ver si el señor del banco me ofrece productos o me hace una serie de preguntas. Dentro de 2 meses voy a volver, no sé si con mis mismas circunstancias o mis circunstancias han cambiado, pero le vuelvo a decir que tengo 1.000 euros para ahorrar. A ver si me ofrecen el mismo producto. Así vamos a ver que al final nos movemos por campañas. Añado que esta prueba no la hagas cuando se acerca la Navidad, porque ya te digo que lo que te toca es un plan de pensiones. Fíjate. Y bueno, añado un tema técnico. Si tú ganas una nómina
de más de 60, 70 mil euros al año, entonces quizás el plan de pensiones empiece a convenir, pero si no, bueno, ya nos preguntará su tía. ¿Qué supone eso, no? Pero sería una pequeña prueba para ponernos en situación y decir, bien, a partir de ahí ya tengo claro que debo asumir mis responsabilidades. Lo que he hecho hasta ahora mal ha sido sencillamente por falta de información, pero lo que ocurra de ahora en adelante con mi dinero va a ser responsabilidad mía. Y a partir de ahí, ese segundo paso que decía es, esta pequeña prueba te puede ayudar, ya sé que el señor del banco no tiene por qué asesorarme, es que no es su trabajo, no es un asesor, es un comercial. Se mueve por objetivos, porque al final tiene que ganar su sueldo. Cuando tengamos claro eso, si queremos dar un paso adelante, pues hablaremos con una persona que tenga la suerte, vamos a decir, o la obligación de ser imparcial, porque no trabaje para una empresa en concreto, o etcétera. Bueno, sencillamente plantearnos nuestros objetivos y qué queremos hacer. Por ejemplo, en el trabajo del día a día, el objetivo por el que trabajo para que una persona llegue a tener una jubilación digna. No que sea millonario, ni rico, ni nada, sino que después de su última nómina pueda seguir viviendo con la misma calidad de vida, ¿no? El mismo ritmo de vida. Pues ese es el objetivo con el que yo trabajo. Tú has asumido responsabilidades, sabes quién es el banco, encuentra a la persona que te puede ayudar, ponte tus objetivos y dile a esa persona a dónde quieres llegar. Esa persona te va a trazar un plan que, vuelvo a decir, que asumas tu responsabilidad. Ese plan solo lo puedes cumplir tú. Es tu dinero y tú tienes que saber que si no haces lo que te han recomendado, pues al final el resultado no va a ser el que tú esperabas. Sencillamente. Claro, hay una frase que las personas que nos dedicamos al tema de educación financiera solemos utilizar muchas veces, y es que no esperes resultados distintos si estás siempre haciendo lo mismo, ¿no? La situación nuestra actual es el resultado de las acciones que hemos tomado en el pasado. Y nosotros nos encontraremos en un futuro dependiendo de las acciones que tomemos ahora en el presente. Cuando antes comentabas que, y me dabas la razón en ese sentido, de que una de las mejores cosas que podemos hacer a la hora de invertir es invertir en nosotros mismos. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando a mí cuando yo le explico a la gente a qué me dedico, me dicen, bueno, ¿y ahora cuál es la mejor inversión que yo puedo hacer en estos momentos? La gente lo que se piensa es que tú le vas a decir, pues mira, hay este fondo de pensiones específico, compra en este momento acciones de tal empresa o invierte en tal barrio o en tal constructora que está construyendo en un sitio de desarrollo. Esperan algo específico, pero lo que yo les intento explicar es que una determinada inversión puede ser muy buena inversión, pero puede ser buena inversión para una persona sí, pero para otra no, dependiendo de sus circunstancias. Entonces, de lo que se trata es de no darle el pescado a la persona, sino de enseñarla a pescar. Esas circunstancias que tú tienes, las tienes que analizar con tu educación financiera para saber si donde te vas a meter es un buen negocio o no es un mal negocio, o es un mal negocio para ti. Porque vuelvo a repetir, una inversión puede ser buenísima, pero si no tienes las condiciones necesarias para afrontarla y la afrontas, puede ser que al final estés jugando, como decías tú antes, a la ruleta rusa y te estés pegando un tiro en toda la cabeza. Entonces, bueno, pues digamos que ahí está ese interés que puede tener cada persona para educarse financieramente. Y otra cosa también que me encuentro es que la gente dice, buf, es que eso de la educación financiera no es para mí, eso hace falta tener estudios universitarios, eso hace falta tener un máster en economía, eso hace falta ser premio Nobel. Cuando, al contrario, las cosas explicadas con sencillez, con lenguaje de la calle, con un lenguaje perfectamente comprensible, es perfectamente asimilable por todo el mundo. Por todo el mundo. Y eso es lo que, bueno, más o menos estamos tratando de hacer, ¿no? La inversión, cuando dicen, es que invertir en educación financiera cuesta muchísimo. Pues no, tú decías antes, suscríbete a blogs en internet. Hay blogs que son gratuitos. La información que comparten esos blogs es completamente gratuita. Y si tú vas a una librería y coges un libro de educación financiera, ese libro te puede costar 15, 20 euros como mucho. Y estamos hablando de principales autores en educación financiera, llámense Robert Kiyosaki, llámense Harbecker o llámense Raymond Samson. Me da exactamente igual. Pero los libros no cuestan más que eso.
Y si tú, invirtiendo 15 o 20 euros en un libro, al final coges una idea, coges un concepto que te permita ahorrar 50 euros al mes, estamos hablando de que por una inversión de 20 euros estás ahorrando al año 600 euros. Yo siempre digo lo mismo, si la educación financiera te parece cara, prueba con la ignorancia. La ignorancia financiera es muchísimo más cara. Y si fuésemos realistas de todo el dinero que nos está haciendo perder esa falta de educación financiera, esa ignorancia financiera en la que estamos asentados, yo creo que, con perdón de la expresión, moveríamos el culo muchísimo más rápido. Seguramente. Seguramente. En todo caso, me has hecho pensar en lo que se ha dicho muchas veces, la diferencia entre precio y valor, ¿no? Claro, ¿cuánto vale el asesoramiento financiero? No lo sé, una sesión de 100 euros, de 300, ¿cuánto vale, vale no cuesta, vuelvo a decir, un libro? 15 euros decías tú, pero ¿y el valor que eso me puede dar? Entonces, cuando empecemos a apreciar el valor de la educación financiera, quizás no veamos el coste o lo empezamos a ver como una inversión, ¿no? Por aquello que decíamos antes. Pero bueno, en un caso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Juan, psicoterapeuta financiero. ¿Qué es eso de psicoterapeuta financiero? Pues mira, un psicoterapeuta financiero es una persona, y voy a poner un ejemplo que siempre pongo y que nadie se ofenda, pero yo a estas alturas, después de 7, casi 8 años dedicándome a este mundo, no dejo que nadie me diga que no puede ahorrar y está fumando delante mío. Al final, como he dicho antes, tienes que asumir responsabilidades. Entonces, la parte psicológica es en la que yo trabajo mucho y a partir de ahí, cuando tú has tomado esa decisión, por ejemplo, de que tienes que ahorrar, perfecto. Entonces te voy a explicar las reglas del ahorro, las reglas de la inversión. Eso es una parte técnica, esa es la más sencilla, esa terapia. Pero si no superas la parte psicológica, bueno, voy a poner una prueba. Antes hablábamos del hombre más rico de Babilonia, se recomienda que guardes el 10% de lo que tú ganas. Yo suelo buscar siempre, pues bueno, un cómplice, sabe mal por ese cómplice que yo busco cuando hago una charla en público. Es una persona que va a caer en una trampa que yo pongo, precisamente, ¿no? Cuando digo que te tienes que guardar el 10% de ese sueldo, siempre pregunto, ¿hay alguien en la sala que crea que no se puede guardar el 10% de su sueldo? Entendiendo que tenga nómina, hoy por hoy. Yo no puedo guardarme el 10% de mi sueldo. Es imposible. Siempre hay alguna persona que sale. Perfecto. Va a servir de ejemplo, por desgracia, a todos los demás. Me estás diciendo que si tu jefe te baja el 10% de tu sueldo, te vas de tu trabajo, por supuesto. Bueno, no, claro, ya miraríamos. ¿Se entiende? Digo al público. Sí, se entiende. Lo que estamos diciendo es que para otro sí viviríamos con el 90% de nuestro sueldo, pero para nosotros no. Entonces, cuando tú hayas tomado esa decisión, has pasado la parte psicológica. Ahora hablamos de la terapia, que es lo que hemos hablado en estos minutos anteriores, las 3 reglas del tonto, etcétera, etcétera. Pero eso es un psicoterapeuta financiero, el que realmente te ayuda a que tú hagas un cambio y a partir de ahí, cuando hayas decidido de verdad hacer un cambio, vamos a tirar adelante con la terapia. Porque no tenemos que olvidar, y yo creo que con todo lo que estamos hablando a lo largo de esta entrevista, no tenemos que olvidar que el único protagonista y el único responsable de todo esto eres tú mismo. O sea, eres tú mismo. Y tú empiezas, o sea, tus acciones empiezan por tus creencias, por tus pensamientos. Dependiendo de cómo pienses, actuarás de una manera o actuarás de otra. Y muchas veces, pues, las creencias que tenemos acerca del dinero o acerca de la educación financiera o acerca del sistema financiero no son todo lo correctas que podíamos esperar, ¿no? Lo que pasa que ahí, claro, ahí entra ya la disyuntiva de decir, pues es verdad. También tenemos que ver si después de darte cuenta lo identificas, quieres asimilarlo, o si no, pues te conviertes pues en ese tonto que tiene la información pero que no hace nada al respecto, ¿no? Exactamente. Por eso al inicio de la entrevista hablábamos del título de mi primer libro, Finanzas para un tonto. Y lo que yo decía es que es para personas humildes. Primero tenemos que reconocer que quizás no lo hemos hecho todo bien y a partir de ahí pues asumir que tenemos que hacer un cambio, ¿no? La ventaja y lo bonito de todo esto es que, como tú has dicho, al final yo soy responsable de mi dinero y de mi futuro económico. Al menos no le podré echar las culpas a nadie, ni al sistema, y además ya
aseguro que el sistema no está pendiente de ti. Yo creo que a modo de reflexión, a ver a ti qué te parece, a modo de reflexión final podríamos decir lo que decíamos antes, ¿no? No esperes cosas distintas si sigues haciendo lo mismo, que tu situación actual es resultado de tus acciones pasadas y si no estás contento con tu presente, no sigas haciendo lo mismo. Identifica cuál es el problema y haz todo lo posible para cambiarlo y para vivir tu vida, porque es tu vida, no la tienes que vivir en nombre de nadie ni nadie te tiene que decir cómo la tienes que vivir. Tienes que hacer lo que tú creas en cada momento y si ves que algo no te funciona, pues ya depende de ti si lo quieres cambiar o no lo quieres cambiar. Si ves que tienes que cambiarlo y no lo cambias, es responsabilidad tuya, ¿no? Ahí ya nadie te puede decir absolutamente nada. Pero bueno, dejemos esa reflexión en el aire, ¿te parece? Me parece perfecto como síntesis de todo. Bueno, Juan, las personas que te quieran seguir, que quieran seguir educándose financieramente de tu mano, que quieran estar pendientes de lo que publicas, antes comentaste que vas a escribir un nuevo libro, de las próximas conferencias que den. ¿Cómo pueden seguirte, Juan? Pues todo parte a partir de juanmarimpozo.com y este blog es gratuito. Antes hablábamos de esta posibilidad de educarte financieramente sin coste. Este blog es gratuito y donde además estoy abierto a cualquier tipo de consulta que yo dentro de mi conocimiento pues, pueda responder. Y es más, cuando me hacen alguna consulta a lo que ya no llego, pues suelo bastante inquieto como para documentarme, como para ayudarme por otras personas para al final dar respuestas y bueno, agradezco de paso a las personas que me escriben diciéndome qué bien este consejo porque a partir de ahí he podido hacer un cambio importante. Todo parte de Juan Marín Pozo. Muy bien, pues Juan, te doy las gracias, sabes que por duplicado, porque, bueno, nuestros televidentes, las personas que están viendo este vídeo, no lo saben, pero hemos tenido bastantes problemas para realizar esta entrevista. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu paciencia, muchísimas gracias por tu comprensión y muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias y conocimientos que tú tienes. Muchísimas gracias. Gracias. Pues a vosotros daros las gracias también por estar viendo esta entrevista. Espero que os haya resultado útil, seguro que sí. Si le quieres sacar jugo, tienes aquí un cesto lleno de naranjas para exprimirlas. Y bueno, pues como os digo siempre, será hasta la próxima entrevista donde intentaré traeros a otra persona de primera línea en tema de finanzas personales, ahorro, inversión. Así que será hasta la próxima. Un saludo, chao, muchas gracias.